¿Qué tal? Mi nombre es Karen y en este video les voy a enseñar cómo convertir una ecuación diferencial no exacta a exacta por medio del factor integrante. Bueno, sabemos que para que una ecuación diferencial sea exacta debe cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, la ecuación tiene que estar de la siguiente forma. Una función m que multiplica al diferencial de x más una función n que multiplica al diferencial de y debe ser igual a 0. Como el requisito principal, nos pide que para que sea exacta, la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Cuando este requisito no se cumple, se dice que la ecuación diferencial no es exacta, y es cuando nos topamos con el factor integrante. Entonces, enunciamos. Si la siguiente ecuación no es exacta, pero al multiplicarla por el factor mi de xy se convierte en exacta, decimos que mi de xy es un factor integrante de la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo hallamos el factor integrante en nuestra función? A través de unas fórmulas preestablecidas que se muestran a continuación. La primera va a ser dependiente de x y la segunda dependiente de y. Por lo tanto, tomando en cuenta estas dos fórmulas, tenemos el siguiente ejemplo. Como primer paso, tenemos que comprobar si es exacta, así que derivamos parcialmente quedándonos de la siguiente manera. Por lo tanto, concluimos que nuestra ecuación no es exacta porque la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x son distintas. Ahora que comprobamos que nuestra ecuación no es exacta, tenemos que hallar nuestro factor integrante que haga que lo sea. En la esquina superior izquierda tenemos las fórmulas que se habían mencionado. En este caso, y para ahorrar tiempo, yo sé que la fórmula que me da el factor integrante es la que queda en términos de y, así que es la que usaré. En ocasiones, pero raramente, ambas fórmulas nos dan un factor integrante, pero por lo general solo es una. La fórmula nos dice que la derivada parcial de mi con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre m y todo esto multiplicado por mi. Conocemos el valor de las derivadas parciales y de m, así que procedemos a sustituir. Vemos que tenemos términos semejantes, así que reducimos términos, factorizamos, dándonos como resultado que la derivada parcial de mi con respecto a y va a ser igual a menos 2 sobre y por mi. Como tercer paso, tenemos que separar variables. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos dejar la función en términos de mi por un lado y en términos de y del otro, dándonos algo como esto. Ahora, debemos de integrar ambos lados para conocer el valor de mi. Sabemos que la integral de la derivada de u sobre u es igual a un logaritmo, y que el 2, como es constante, podemos sacarlo. Por lo tanto, nuestro resultado nos queda como logaritmo de mi es igual a menos 2 logaritmo de y. Como último paso, nos queda despejar la variable mi. Para esto, debemos hacer uso del exponencial y de las propiedades de los logaritmos. El menos 2, que está multiplicando al logaritmo, pasa como exponente, y el logaritmo con el Euler se eliminan porque son operaciones inversas. De esta manera, mi va a ser igual a 1 sobre y cuadrada, dándonos como resultado nuestro factor integrante. Recordemos que al principio del video se dijo que cuando la ecuación diferencial no era exacta, al multiplicarla por nuestro factor integrante, ésta se convertiría en exacta. Por lo tanto, multiplicamos nuestro factor integrante por nuestra ecuación original y comprobamos. Derivamos parcialmente, dándonos como resultado lo siguiente. Así comprobamos que 1 sobre y cuadrada es un factor integrante de nuestra ecuación diferencial. Ahora, por último solo nos queda resolver nuestra ecuación diferencial por medio del método de las exactas. Como ya sabemos resolver este tipo de ecuación, tomaremos el valor de n para comenzar a integrar. Como n está multiplicada por el diferencial de y, integramos respecto a y. Recordemos que como nuestra constante está en términos de x, esta relación estará dada por phi de x. Lo siguiente que debemos hacer es derivar el resultado de la integral respecto a x. Por lo tanto, y pasa a ser constante. Si hubiéramos integrado respecto a x, hubiéramos derivado respecto a y. Como tenemos una constante phi de x, al derivarla nos queda como phi' de x.
Lo que queda hacer es igualar el resultado de lo que derivamos anteriormente con el valor de m, ya que comenzamos integrando con n. Para terminar, nos queda hallar el valor de φ' de x. Así que despejamos y reducimos términos e integramos de ambos lados. Como nuestro valor φ está en términos de x, integramos respecto a x. Finalmente, encontramos el valor de φ y lo sustituimos en nuestra función, siendo el resultado de nuestra ecuación diferencial el siguiente.